Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los números de uno de los grandes jugadores del retail en la región, Ripley Corp. Así es. Tenemos sobre la mesa un análisis súper detallado y también el reporte oficial de la compañía. Y la verdad es que el titular es de esos que atrapan. Un crecimiento enorme en la rentabilidad. Exacto. Pero bueno, como siempre pasa, el número grande no cuenta ni la mitad de la historia. Justo. Nuestra misión hoy es esa, ¿no? Ir más allá del titular y entender la mecánica, ver cómo sus tres grandes áreas de negocio, el banco, las tiendas y los malls. ¿Cómo se orquestaron para dar este resultado? Porque no es magia, para nada. La pregunta del millón es, ¿este crecimiento es sólido, es sostenible o hay algún truco contable por ahí? Así que, a ver, empecemos por el dato que lo detona todo. Vamos a ello. El EBITDA consolidado de Ripley, en los primeros 9 meses de 2025, creció un 33,4%. Comparado con el año anterior, claro. Sí, y para que no se quede solo en un porcentaje, estamos hablando de pasar de unos 94,000 millones de pesos chilenos a casi 126,000 millones. O sea, son más de 31,000 millones de pesos más de ganancia operacional. Es una cifra gigantesca. En solo 9 meses. Es realmente sustancial. Totalmente. Pero aquí es donde empezamos a rascar, ¿no? Porque un 33% puede venir de muchos sitios. Claro. ¿Es una máquina que de repente se volvió mucho más eficiente? ¿O es, no sé, un ingreso extraordinario, alguna venta rara? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, la verdad, es bastante contundente. No es un espejismo. El análisis lo dice claro. Este aumento viene de una mejora del 89% en el resultado operacional. 89. ¡Wow! Eso te dice sin ninguna duda que el corazón del negocio, sus operaciones del día a día... Vender ropa, dar créditos... Exacto. Todo eso se ha vuelto drásticamente más rentable. No es la venta de un activo ni nada por el estilo. Es la operación pura y dura. Ok, eso es una gran noticia para la empresa. Y lo más interesante, como decías al principio, es que no es un golpe de suerte en una sola área. Vemos contribuciones positivas de sus tres segmentos. No es un solo motor a toda máquina. Son los tres trabajando en sincronía, y eso es mucho más sano. Perfecto. Entonces sigamos esa pista. Si la mejora es operacional, ¿cuál de las tres partes fue la protagonista? El análisis destaca mucho el segmento bancario. Sí, el banco tuvo un desempeño espectacular. Un crecimiento en su EBITDA del 66,7%. Ahí parece estar una de las claves, ¿no? Sin duda, y se apoya en dos pilares. El primero es bastante intuitivo. Prestaron más dinero. La cartera de colocaciones, que es, digamos, el total de préstamos a clientes, creció un 21,6%. Más volumen de préstamos, pues más ingresos por intereses. La base del negocio. Pero un 66% de aumento en rentabilidad no se explica solo con prestar más, ¿o sí? No para nada. Y ahí entra el segundo pilar que es mucho más interesante estratégicamente. La verdadera historia aquí es la transformación del negocio bancario en Perú. A ver. Pasó de tener un EBITDA negativo en 2024, o sea, de perder dinero, a tener uno positivo de casi 20,000 millones de pesos en 2025. Un momento. Pasar de pérdidas a una ganancia de 20,000 millones en un año, eso suena a un giro radical. Normalmente para eso un banco tiene que asumir mucho más riesgo, ¿no? Es que lograron justo lo contrario, y ahí está el mérito. Lo hicieron con una gestión de riesgo pero mucho más afinada. ¿Cómo se mide eso? Redujeron lo que se llama el costo por riesgo. Bajó del 12,6 al 11,3%. En simple, mejoraron muchísimo a quién le prestan y cómo gestionan esos créditos. O sea, menos gente que no paga. Exacto. Y a eso súmanle otro factor. Consiguieron fondos a un costo más bajo. El dinero que el banco pide para poder prestarlo. Le salió más barato. La combinación perfecta. Es una fórmula potentísima para la rentabilidad. Menor costo para obtener el dinero y menor riesgo de no recuperarlo. Entendido. El banco entonces es una historia de más volumen, sí, pero sobre todo de eficiencia y de un saneamiento brutal en Perú. Ahora vayamos a lo que todos conocemos. Las tiendas, el retail. ¿Vemos ahí la misma historia de eficiencia o el crecimiento vino por otro lado?
Vemos una historia muy parecida, pero con otras palancas. El EBITDA del retail creció un impresionante 60,2%. 60%. Y de nuevo, la clave no fue tanto vender más, sino vender mejor. La ganancia bruta subió un 14,2%, pero lo más importante, el margen bruto se expandió en 238 puntos base. Expliquemos eso de puntos base, que suena muy técnico. Claro, 100 puntos base son un punto porcentual, así que 238 puntos base es un aumento del margen de ganancia de 2,38 puntos porcentuales. Que puede sonar a poco, pero en un negocio de volúmenes tan gigantescos. ¡Es una fortuna! Ese 2,38% extra de ganancia en cada cosa que venden se convierte en millones y millones al final del año. Es una optimización a escala masiva, y el informe dice que lo lograron con una estrategia de 3 frentes. Exactamente. La primera, gestión de inventario mucho más inteligente. Redujeron la obsolescencia, es decir, menos ropa que se queda colgada al final de temporada y que hay que liquidar. Justo. Cada producto que evitan mal vender es margen puro que se rescata. La segunda, y esta es interesante para nosotros como consumidores, fue una menor actividad promocional. Ah, mira, uno siempre siente que todo está en oferta, pero parece que fueron más selectivos. Es una percepción. Quizás mantuvieron la sensación de oferta, pero con descuentos menos agresivos. Protegieron el precio de venta y, por lo tanto, el margen. Y la tercera palanca, que es quizás la más estratégica. ¿Cuál fue? Un cambio en el mix de productos. Se refieren a vender más de unas cosas y menos de otras. En esencia, sí. Es un cambio de mentalidad de vender por vender a vender para ganar. Se enfocaron en categorías con márgenes más altos. Como sus marcas propias, por ejemplo. Exacto, o ciertos productos de tecnología, en lugar de solo mover volumen de artículos que dejan poca ganancia. Es la diferencia entre estar ocupado y ser productivo, pero aún a nivel de toda una cadena de tiendas. Es fascinante, porque mientras todo el mundo habla de la guerra de precios y del e-commerce, aquí vemos a Ripley fortaleciendo los fundamentos del negocio físico. Es un punto crucial. El ladrillo y mortero, bien gestionado, sigue siendo un pilar de rentabilidad. Y el caso de Chile es explosivo. El EBITDA del retail chileno creció un 215,5%. Una locura. Y se impulsó por un crecimiento en ventas en las mismas tiendas, un 3,9% en el último trimestre. Esa es una métrica súper sana. Claro, te dice que las tiendas que ya tienen están vendiendo más, no es solo por abrir locales nuevos. Bien, entonces banco más sano, retail más rentable. Nos queda el tercer pilar, el inmobiliario, los Mall Aventura. Imagino que esta es una historia de más estabilidad, ¿cierto? Exacto. Es el ancla de la operación. Es el componente más predecible, pero no por eso menos importante. El segmento inmobiliario creció su EBITDA un 14,9%. Más modesto, pero muy sólido. Sólido y sobre una base muy estable. Y el impulso vino principalmente de la maduración de sus proyectos más nuevos en Perú. El de Iquitos y el de San Juan del Lurigancho, ¿verdad? Esos mismos. Un centro comercial no da todo su potencial el día que abre. Necesita tiempo para que el flujo de gente se consolide, para que todos los locales estén funcionando a tope. Y estos ya están entrando en esa fase. Ahora están aportando con más fuerza a los resultados. Y los indicadores operativos lo respaldan. La tasa de ocupación consolidada de todos sus malls es del 97,2%. ¡Wow! Eso es tenerlo casi todo alquilado. Tener menos del 3% de tus locales vacíos es una señal de una demanda fuertísima y una gestión excelente. Es un flujo de caja muy estable. De acuerdo. Entonces, el panorama general es muy bueno. 3 motores funcionando bien. Pero los informes nunca son tan limpios. También mencionan otros factores, ¿no? Tipo de cambio o gastos. Correcto. Hay que añadir esas capas de complejidad. Por un lado, tuvieron un viento de cola contable. ¿A qué te refieres? A la apreciación del sol peruano. Como los resultados se consolidan en pesos chilenos, cada sol ganado en Perú se convirtió en más pesos. Eso infla un poquito las cifras de crecimiento, aunque la mejora real en Perú existió. Entiendo. Y por otro lado, los costos también subieron. Efectivamente, los gastos de administración y ventas aumentaron un 9,4% en el trimestre, y son transparentes en explicar por qué. ¿Mayor actividad comercial? Claro, más ventas y más créditos requieren más gestión,
Pero también hay factores externos como ajustes salariales por inflación y el efecto de nuevas leyes laborales en Chile, como la de las 40 horas, Y también mencionan inversiones en tecnología y ciberseguridad. que hoy ya no son una opción, son una necesidad. Son inversiones para proteger el negocio y prepararlo para el futuro. No se puede ver solo como un gasto. Ok, y con todo esto llegamos a la parte que de verdad me hizo leer 2 veces. El giro de la trama. Ajá. Porque después de todo este análisis de un crecimiento espectacular en la operación, de márgenes que explotan, la última línea del informe, la utilidad neta, fue menor que la del mismo trimestre del año anterior. Parece una contradicción total. ¿Cómo es posible? Si el negocio funciona mejor, ¿cómo es que la ganancia final es más baja? Y esta es la razón por la que siempre hay que leer el informe completo, no solo los titulares. La respuesta está en una sola línea. Los impuestos. No es un problema operativo. Impuestos. A ver, descompongamos eso. Es una distorsión contable por algo que pasó el año pasado. En el tercer trimestre de 2024, la compañía tuvo un efecto fiscal positivo que no fue recurrente. Un evento de una sola vez. Exacto. Fue como si hubieran recibido una devolución de impuestos que infló artificialmente la utilidad de ese periodo. En cambio, en 2025 tuvieron un gasto por impuestos normal, el que esperarías de una empresa rentable. Entonces la comparación es injusta. Totalmente. Estamos comparando un trimestre normal de 2025 contra un trimestre de 2024 que tuvo un ingreso extraordinario y puntual. Es la analogía perfecta. Operacionalmente, el negocio fue muchísimo mejor en 2025. De hecho, el resultado operacional del trimestre creció un 22,2%. Pero ese efecto contable del año pasado distorsiona la foto final. Y hace que la utilidad neta parezca peor, cuando la realidad del negocio es que fue muy, muy superior. Es una lección clave de análisis financiero. Queda clarísimo. Entonces, resumiendo la historia, el crecimiento del 33,4% en el EBITDA de Ripley no es casualidad. Es el resultado de una estrategia muy deliberada y bien ejecutada. Definitivamente. Es la historia de una compañía que decidió optimizar cada una de sus partes. Vimos un negocio bancario que no solo creció, sino que se volvió más rentable y menos riesgoso. Sobre todo con ese giro en Perú. Exacto. A eso le sumamos un retail que cambió el foco del volumen al margen, con una gestión súper inteligente de todo. Y todo anclado por la sólida rentabilidad de sus activos inmobiliarios, de sus malls, Es una maquinaria bien afinada. donde cada engranaje se optimizó para mejorar el rendimiento del conjunto, mientras navegan contextos económicos complejos y además invierten en su futuro. Y hablando de ese futuro, los informes dejan una pista interesante. Mencionan un cambio de estrategia en su marketplace digital. Ajá, lo vi. Están dejando el modelo de crecer a toda costa para enfocarse en vendedores más selectos y potenciar su propia logística, el Fulfillment by Ripley. Lo que plantea una pregunta fundamental para lo que viene, ¿no? Y que las fuentes solo insinúan. A ver, Vemos esta tensión. Por un lado, la rentabilidad probada y recién optimizado de su enorme canal físico, y por otro, la búsqueda de escala en el mundo online, que es otro juego. es la tensión que define al retail moderno. La rentabilidad tangible de la tienda contra la promesa de crecimiento, a veces sin ganancias, del e-commerce. Y el gran desafío para ellos será cómo equilibrar esos dos mundos, cómo usan la ventaja de su infraestructura física para potenciar un negocio digital que sea rentable. Sobre todo cuando compiten con gigantes que son puramente digitales y tienen otra estructura de costos. Exacto. La respuesta a esa pregunta probablemente va a definir su próximo gran capítulo de crecimiento.